Amén. Muy bien, el Evangelio de la vida de Jesús. Habíamos hablado de que estos domingos vamos a estar viendo vive el Evangelio en tu vida. ¿Cómo puedes vivir el Evangelio en tu vida? No solamente es oír el Evangelio. Muchas personas oyen el Evangelio, pero no estamos hablando de oír, estamos hablando de vivir el Evangelio. Cualquier pregunta lo puede hacer al final del sermón. Vamos a dejar que el sermón corra y luego al final cualquier pregunta la puede usted realizar. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29 al 30, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Mateo 11, 29 al 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar al Señor. Eterno Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque toda ella se hace en nosotros vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es para nosotros el alimento de cada día. Y en esta hora, sentados a tu mesa, venimos a escuchar de ti la palabra que has preparado en nuestro corazón, para que tu Espíritu Santo haga la obra de grabar el sermón en nuestra mente y en nuestro corazón. Permítenos, Padre Celestial, poder vivir el Evangelio de la vida de Jesús en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿fue realmente Jesús un hombre extraordinario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue realmente Jesús un hombre extraordinario? Amados santos del Señor, un famoso rabino, ¿saben lo que es un rabino? Un maestro de la religión judía. Un maestro judío, un rabino, cuando leía los evangelios, dijo algo muy curioso. Yo noto, dijo él, que en las expresiones de Jesús faltan frases como yo creo, yo supongo, me parece, de repente, tal vez, según. Son frases que Jesús nunca mencionó. No. ¿Se da cuenta o no? Es más, cuando Jesús hablaba el Evangelio, Él decía, de cierto les digo. Amén. O sea, ¿qué significa de cierto les digo? O sea, realmente lo que les digo es la verdad. Amén. Doblemente verdad. Amén. Entonces, cuando un rabino lee, por ejemplo, los comentarios del Talmud, que es un comentario judío acerca de la Torá, cuando leen el Pirkei Avot, que son dichos o frases o refranes de los rabinos, uno lee que los rabinos dicen me parece, creo, supongo, tal vez, de repente. Son frases que usan ellos porque no están seguros si es que la interpretación eso no es correcta. Pero cuando este rabino lee a Jesucristo, oiga, se encuentra con la verdad. Porque cuando lee a Cristo, Jesús, hermanos, dice de cierto les digo. O sea, no hay la menor duda de lo que les digo es la palabra de Dios. Aleluya. O sea, lo que estaba haciendo era levantar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, su propia palabra, al nivel de la palabra de Dios. Algo que ningún rabino, ni maestro, ni profeta, ni nadie podía hacerlo. ¿Entienden o no? Jesús sí tenía esa autoridad de levantar su propia palabra a la altura de la palabra de Dios. Amados hermanos, o sea que Jesús o estaba completamente loco y desquiciado para decir algo que no era verdad, o es que realmente Él era el Hijo de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. ¿O es que realmente Él era Dios que había venido por nosotros para salvarnos de nuestros pecados? Hermanos, en Jesús notamos una seguridad. Jesús tiene seguridad de llevar el mensaje real, completamente lleno de la autoridad de Dios. Sus palabras fueron ejemplares. Su vida fue una vida ejemplar. Jesús es un ejemplo vivo a seguir. Amén. Amén. Tenemos que aprender de Cristo para poder vivir como Cristo. En una ocasión se le preguntó a Mahatma Gandhi, se le dijo, ¿y usted cómo hizo para expulsar a los ingleses de Inglaterra? ¿Y sabe lo que dijo él? Bueno, pues simplemente seguí lo que dice el Sermón del Monte. Todo lo que dice el Sermón del Monte, yo lo apliqué y los ingleses se fueron de la tierra. Alabado sea de la India. Y entonces cuando le dijeron, ¿usted es cristiano? No, pero me gusta el cristianismo. Y si le gusta el cristianismo, ¿por qué usted no se vuelve cristiano? Porque los cristianos tienen las palabras de Jesús y no las cumplen. A ver, ahí. Ahí está. Ahí. ¿Amén? Amén. ¿Es así o no es así? Claro. Muchos cristianos tienen la palabra de Jesús, pero no lo cumplen.
Oiga, los ingleses que habían invadido los hindús, ¿sabe qué eran? Cristianos. Y estaban explotando a las personas de ese lugar. Por eso Gandhi dice, tienen la palabra de Jesús, pero no lo cumplen. Hermanos, ¿cuántos cristianos hoy en día hay que tienen las palabras de Jesús, llevan hasta la Biblia? Oiga, hermano, lo que usted tiene en su mano ahora es la misma palabra de Dios. Amén. No sé si usted entiende. Amén. Lo que Dios ha dicho, ya usted lo tiene en su mano. Es santo, es sagrado, hermano. Amén. Ahora, pero no es que la Biblia sea sagrada. O sea, en el hecho de que, uno ve, por ejemplo, el primito del exorcista, ¿no? Va revolcando por ahí, ¿qué hacen? Le llevan la Biblia, la más grande, dicen, para que se le salga el demonio. Le ponen la Biblia como si la Biblia poniéndole le va a sacar el demonio. No, hermano. Le echan agua bendita, que no es agua de caño. Amén. Ni siquiera purifican, ni siquiera agua San Luis, nada, ni San Mateo. Agua de caño, le echan así, o le llevan, van con ajos, ¿no? Con ajos y un crucifijo para que salga el demonio. No sale así. ¿Sabe cómo va a salir? Cuando esa persona lea la Biblia. Amén. Aleluya. Cuando esa persona lea la Biblia, hermanos, la palabra de Cristo liberta. Amén. Aleluya. Amén. Es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo la que nos hace libres del pecado. Entonces, hermanos, ¿cuántas personas podemos llevar a Cristo tan solo con nuestro testimonio? Solamente comportándonos como Cristo podemos llevar a otros a Cristo, ¿verdad? Mire, en el libro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 2, el apóstol Pedro dice: asimismo ustedes, hermanas, mujeres, estén sujetas a sus propios maridos, dice, para que también los que no creen en la palabra, o sea, si tienen maridos incrédulos, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No dice que si usted, hermana, tiene un marido que es incrédulo, usted le diga, hijo del diablo. Fuera de acá, hijo del diablo, pecador, mentiroso, engañado, tu padre es el diablo. ¿Ves? Eso no nos manda la Biblia a decir. Oiga, si una mujer está así con su esposo, que no es creyente, ese hombre nunca se va a convertir. O va y todo el día le predica, mira, dice la palabra que esto y el otro, y te vas a ir al infierno, y si te quedas vivo, yo me voy a ir con el Señor. Yo me voy con el Señor, pero tú te quedas con el anticristo. El hombre ni siquiera sabe lo que es la salvación y te vas el anticristo. Te vas a quedar con... Es más, compra los videos de las prédicas mías y las pones todavía. Ya ves, mira, ahí te vas a quedar con el anticristo y te van a marcar y te vas a ir para el infierno. Ese hombre no conoce nada. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Atiéndalo. Ámelo. Respételo. Y va a ver que sin palabra ese hombre va a venir a Cristo. Va a decir, qué raro, ¿qué le pasó a mi esposa? ¿Qué le pasó? Antes me gritaba, me maltrataba, se peleaba conmigo. Ahora, qué extraño. Es más, ahora todos los domingos sale, ¿a dónde se irá? Y cuando comienza a ver, ese hombre viene solito a la iglesia. Hermanos, las hermanas pueden ganar a sus esposos sin palabra, actuando como Jesús. ¿Amén? Amén. Sí, es posible, amados hermanos. Hermanos, pero ¿cómo podemos llevar a otros con nuestro testimonio? Viviendo el Evangelio de la verdad de Cristo. Cuando yo vivo en mi vida el Evangelio de Cristo, no solamente lo oigo, sino que lo vivo, entonces podemos llevar a otros a Cristo. Si yo como cristiano tengo una buena noticia, que es la buena noticia de la vida santa de Jesús, debo imitar esa vida santa de Cristo. Recuerden que la palabra evangelio es buena noticia, o buena nueva, buena noticia. Y la vida de Cristo, el nacimiento de la vida de Cristo fue una buena noticia. Amén. ¿Ya? La vida de Cristo, una vida obediente, santa, sumisa a Dios, es una buena noticia. Amén. Porque es el único de todos los hombres que pudo agradar a Dios. Alabado sea. Es el único, no existe otro hombre. Pero ¿cómo Noé o Abraham o los santos hombres de Dios? La Biblia dice que eran perfectos, pero no eran como Jesús. Porque del único de quien el Padre dijo, de este tengo complacencia, fue de Cristo su Hijo. Así que la vida santa, sumisa y obediente de Cristo es una buena noticia. Fue el único que no pecó. Abraham pecó, Noé pecó, todos los demás pecaron. ¿Abraham qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? Este mintió. Claro, Abraham mintió, hizo cosas malas, ¿verdad? Sí. Y la Biblia no lo suprime, la Biblia lo pone ahí para dejarnos ejemplo de no hacer lo mismo que él. Pero fue un hombre santo de Dios. ¿Qué pasó con Noé?
Uy, se salvó el arca, qué tremenda arca, salió con todos los animales y se fue a tomar su guarapera. Terminó mal, hermano. Imagínese Job, un hombre de quien dice que Satanás no tenía nada que decir, hermano. Nada que decir. Y cuando Dios le dice, ya ves a mi siervo Job, ahí está, mira, está en Lima, Perú, en Polo Libre, mira cómo va a la iglesia. Tremendo, mira tú. ¿Y qué le dice Satanás del diablo? Claro, como tú le das trabajo, le das casa, le das familia, le das todo, entonces tiene que servir. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, quítale todo y vas a ver que me va a seguir fiel. Oiga, le quitó todo Dios, Satanás a Job, todo se lo quitó. Claro, con el permiso de Dios. Sin embargo, en un momento de su vida, Job, ¿qué hizo? Se desanimó. Y eso también es pecado. ¿Sabe lo que llegó a decir Job? Mejor nunca hubiera salido del vientre de mi madre. O el día que nací, le hubieran dicho a mi madre, muerto es. Porque miren cómo sufre hasta ahora. Y oiga, y Dios lo levanta en un torbellino y dice, oye, ¿qué tienes? Le dice, ¿están queriendo pelear conmigo? Y Job mirándolo al omnipotente, ¿no? Y Dios le dice, ¿quieres pelear conmigo? A ver, te voy a preguntar esto. Ponte bien los pantalones como hombre. Eso es lo que le dice Job. En realidad lo que le está diciendo es, cíñete los lomos como hombre. Pero en una traducción moderna podría decirse, ponte los pantalones como hombre. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y Job lo miraba al Señor, ¿no? Y Dios le decía, a ver, dime tú, ¿dónde estabas cuando yo construía el universo? Job lo miraba. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía al brontosaurio? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba los dragones inmensos? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía Leviatán, cuando yo ponía Behemoth? ¿Dónde estabas tú? ¿Acaso tú te preocupas porque los animales tengan comida? No, yo lo hago. ¿Dónde estabas tú? Ahora dime, ¿eres capaz de pelear conmigo? ¿Y qué le dice Job? Señor, una vez hablé y nunca más hablaré. 2 veces, pero me voy a callar. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me he dado cuenta, dice, soy lo peor en polvo y ceniza. Me he dado cuenta que contigo no se puede discutir. Y Dios bendijo al doble a Job. Así que, amados hermanos, los santos hombres de Dios también tuvieron fallas, también tuvieron errores. ¿Qué de Pedro? Hablamos de Pedro y lo primero que se nos viene es la barra brava, ¿no? De la Alianza Lima o de la U. Lo primero que se nos viene, él fue entrenado ahí. Sí, de verdad. Entonces cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cuando iban a arrestar al maestro, él fue el primero que saltó. ¿Y con qué saltó? Con su cuchillo. Y fue y le gustaba cortar, le llamaban el orejita. Le gustaba este tipo de cosas. Oiga, cuando Cristo estaba en la cena y le dice a los apóstoles, uno de ustedes me va a entregar, el primero que salta, ¿quién es? Pedro. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, nunca te voy a negar. Nunca. Todo el mundo se quedó callado, porque tal vez ellos pensaban, sabían que sí iban a correrse en el momento difícil. Pero Pedro dijo, Señor, nunca te voy a entregar. Pedrito. ¿A qué hablas, hijito? Tú 3 veces me vas a negar. El único que le negó 3 veces. Imagina. Entonces todos los hombres de Dios tuvieron sus fallas, sí, porque eran hombres. Pero Cristo tuvo una vida santa. ¿Amén? Por eso cuando, si no sé si usted viene los días miércoles, pero el día miércoles cuando estamos viendo el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a los judíos, ninguno de ustedes me redarguye de pecado. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Oiga, usted no puede decir eso. Si usted se parara al frente y dijera a la iglesia, a ver, algunos de ustedes díganme un pecado, todos nos levantamos y le decimos lo que es, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque todos conocemos nuestras fallas y errores. Pero Cristo se puso al frente de toda la nación de Israel y le dijo, ninguno de ustedes me redarguye el pecado, dígame un solo pecado. Y todos se quedaron callados porque no había nada de qué acusar a Jesús. Así que la vida santa de Cristo es una vida que hay que imitar. Es una buena noticia la vida santa del Señor Jesús. Número 1, vamos a ver 3 características de la vida ejemplar de Jesús. Jesús fue obediente al Padre. Jesús fue obediente al Padre. Hermanos, Jesús solamente vivió en la voluntad de Dios. Antes de venir, ¿sabe lo que dijo Él? En Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dije, hablando Jesús, he aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Antes de venir, Jesús ya era sujeto a Dios.
estando en la tierra, Jesús seguía obediente y sujeto a Dios, ¿o no? Sí. ¿Sí? Estando en la tierra, cuando Él estuvo en el momento de crisis más dificultoso. El momento más dificultoso no fue en la cruz ya fue el clímax en la vida de Jesús, no fue la cruz. El clímax en la vida de Jesús fue el Getsemaní. Porque en el Getsemaní Él ya o podía correr o tenía que quedarse, una de dos. ¿Y qué decidió? Quedarse por nosotros. ¿Amén? Grande es ese amor, hermano, que le motivó a quedarse por nosotros para morir en la cruz. Así que todo lo demás que viene, los juicios y todo lo demás y la muerte en la cruz, fue simplemente la consecuencia de la decisión más grande de Cristo en el Getsemaní. Y cuando estaba allí, Él demostró que era sujeto a su Padre. Porque le dijo, Señor, esta copa es amarga. Pasa de mí, o sea, no la quiero tomar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, así debe ser nuestra oración. Señor, esta enfermedad que me estás dando me dificulta, Señor. Esta enfermedad que me estás dando es un problema, Señor. Yo confieso, declaro, decreto, abro la ventana de los cielos, derramo bendición y como el apóstol Ronnie Chávez ha dicho, soy sano ahora. Si usted ora así, hermano, no va a recibir nada, porque usted está haciendo su voluntad. Pero si usted le dice, Señor, la enfermedad que me estás dando me dificulta, Señor, es un gran problema para mí, pero hágase tu voluntad. Solo te pido, Señor, que me des contentamiento para pasar la dificultad. Contentamiento. O sea, no necesito que Dios me sane. Si Dios me quiere sanar, gloria a Dios por eso. Y si Dios no me quiere sanar, gloria a Dios también por eso. Si Dios me quiere dar un carro, gloria a Dios. Y si Dios no se lo quiere dar, gloria a Dios. Hermanos, no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Que la oración de Cristo en el Getsemaní sea una copia de nuestras oraciones a Dios. Señor, quiero esto, me parece esto, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No como el hermanito. Señor, qué linda es la hija del pastor, Señor. Encima se llama Victoria, dame la victoria. ¿No? Dame la victoria, Señor, me quiero casar con él. Y no era la voluntad si yo se casó con otra persona. ¿Entiende o no? O sea, una cosa es lo que usted quiera hacer y puede llevarlo a Dios en oración, eso no hay ningún problema, pero luego dígale, Señor, pero hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Hágase tu voluntad para que tú me des, porque hermanos, ¿quién sabe lo que es mejor para usted? ¿Usted? Dios lo sabe. Y si Dios sabe lo que es mejor, entonces hay que en nuestras oraciones pedirle que Él haga lo que Él quiera. Señor, tengo problemas económicos, tengo dificultades emocionales, tengo problemas, Señor, no puedo salir adelante, quisiera que esto pase, pero hágase tu voluntad. Solo te pido fuerza, contentamiento, felicidad para pasar la adversidad, nada más. Hermanos, y Dios va a hacer según su voluntad. ¿Amén? Esto vamos a verlo ya con el pastor José Agüero, el lunes 25 y martes 26 aquí en la casa del Señor. Pero, amados santos del Señor, Jesús llevó una vida obediente, no solamente antes de venir, sino en la tierra, y aún volviendo al cielo, Cristo es obediente a Dios. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, la palabra de Dios dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, en el orden lógico de Dios, el varón es líder, es cabeza, es autoridad. ¿Amén? En el hogar. ¿Cuánto mayor razón en la iglesia? ¿Me entienden? O sea, en el orden de Dios es así. Estaba viendo con el Facebook del pastor Enoch y él había puesto que en internet habían puesto una publicación, ¿no? De un paraguas, cómo caía la lluvia, y un paraguas grande que decía Cristo. Y debajo del paraguas grande había un paraguas mediano que decía marido. Y debajo de ese paraguas de marido decía un paraguas pequeño que decía esposa. Entonces decía Cristo cuidando a la familia, el esposo cuidando a la esposa y la mujer cuidando a los hijos. Entonces muchas de las personas en internet que vieron esta publicación
comenzaron a criticar. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI nos digan que las mujeres tenemos que estar en la casa, que las mujeres también podemos trabajar y que no es el orden de Dios y que también vamos a levantarnos? Por eso hay iglesias donde las mujeres predican. Por eso hay iglesias donde las mujeres predican. Las mujeres no deben predicar en la congregación. No porque no sepan, porque yo creo que hay mujeres hasta mucho más capaces, sino porque el varón es representación de la autoridad de Dios. Cuando Dios se manifiesta, siempre lo hace como varón, nunca lo hace como mujer. Y la diosa madre, ¿por qué no se ha venido? ¿Por qué no se ha venido a estudiar? Pero la diosa madre no existe, por si acaso, ¿ah? Pero entonces, siempre la autoridad y el liderazgo debe ser de un varón. ¿Amén? Amén. Si eso es verdad en la casa, ¿cuánto mayor razón debe ser en la iglesia? Yo escuchaba a un pastor que decía, no, es que acá levantamos a las mujeres a predicar, a enseñar, a discipular, a evangelizar. Las mujeres son las que deben hacer eso, porque no hay ningún hombre, todos son cobardes. Pero si no hay ningún hombre, es problema de ese pastor. ¿Por qué? Porque ese pastor es el que tiene que formar, enseñar, discipular, evangelizar, hacer que los hermanos varones asuman la responsabilidad. ¿Saben cuál es el castigo más grande de Dios para una iglesia? El castigo más grande de Dios para una iglesia es que las mujeres tomen liderazgo. ¿Y por qué? Ay, qué terrible, qué perverso es el pastor, ¿cómo va a decir eso? Y vuelvo a decir, no porque las hermanas sean incapaces, ¿ok? No porque las hermanas sean incapaces, sino porque están contra el orden y la voluntad de Dios. Están contra el orden y la voluntad de Dios. No es la manera correcta. No que mañana viene Heidi y enseña, muy bien hermano, vamos a escuchar la palabra. No está bien. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice, la mujer aprenda con toda sujeción, porque es la palabra del Señor. Hay un ministerio más grande, hermanas, hay un ministerio más grande que Dios le ha dado a usted. ¿Y sabe cuál es el ministerio grande? Su familia. Su familia. Que sea esposa, que sea madre y que viva en la voluntad de Dios, criando hijos para la gloria de Dios. Ese es un ministerio más grande, hermano. Amén. Así que dejen el altar para que los varones puedan asumir. Entonces, amados santos del Señor, Cristo también está sujeto a su Padre en el cielo. Él volvió al cielo, pero se sujetó debajo de Dios su Padre. Si es verdad que Cristo fue obediente, hermanos, es verdad que el pecador no puede obedecer. Amén. El pecador no puede obedecer la voluntad de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8, la Biblia dice, por cuanto los designios de la carne, dice la Biblia, son enemistad, son pleito contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Oiga, lo que la carne quiere, no va a aceptar lo que dice la voluntad de Dios en la ley. Y dice, y los que viven según la carne, ojo ahí, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros, los seres humanos, vivíamos conforme a la carne. Los que éramos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Pero vivíamos conforme a la carne. Y es más, el apóstol Pablo agrega en Efesios 2, versículo 1 y 2, y Él os dio vida a ustedes cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Somos por naturaleza sujetos a la desobediencia contra Dios. Nuestra carne pide desobedecer la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Los que somos salvos podemos obedecer la voluntad de Dios. Los que somos salvos podemos vivir la vida como Jesús la vivió, en obediencia y en sumisión a Cristo. En el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15, el apóstol nos dice, como hijos obedientes, nos dice como hijos desobedientes. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí no hay eso de que yo soy cristiano en la iglesia. En la iglesia dígame hermanito. En la iglesia dígame cómo está hermano. Afuera dígame Señor. No, acá no me diga hermano, no, por favor. Hermano, usted me llamó la vez pasada, hermano, ¿cómo va a hacer eso, hermano? Me da vergüenza, por favor. Acá en la iglesia. No, hermano. Somos hermanos aquí y afuera.
Amén. Amén. En toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, en la casa, en el hogar, con incrédulos, en la familia, en la universidad, en el colegio, en el centro de trabajo, en el centro de estudio, donde estemos, somos cristianos, hermano. Pregunta, ahora, ¿quieres saber si estás viviendo el Evangelio de Cristo en tu vida? Pregunta, ¿todas las personas que están a tu alrededor saben que eres cristiano? No. Si todos a tu alrededor saben que eres cristiano, entonces estás viviendo el Evangelio de Jesús. Pero si tú eres una persona de la que no todos los que están en tu entorno saben que tú eres un cristiano, entonces no estás viviendo en el Evangelio de la vida de Cristo. O sea, necesitamos, hermanos, predicar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a vivir santamente. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la fuerza, la capacidad, el poder para vivir santamente, para saber la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ya lo he explicado a usted. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pastor, ¿cómo sé que el trabajo donde voy a ir, donde voy a ganar 5,000 millones de dólares al mes, cómo sé que es la voluntad de Dios? Porque yo creo que es la voluntad de Dios. ¿Así? Yo creo ese trabajo es la voluntad ese trabajo es la voluntad del diablo, porque gano 600, hermano. Pero ese trabajo es la voluntad del Señor, 800,000 dólares, pastor, voy a sacar tremendo. ¿Así? A ver, hermano, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Muy bien, ¿le va a permitir venir a la iglesia? No, pastor, ese es el problema. Pero voy a traer mi diezmo. Voy a traer mi diezmo, voy a traer mi ofrenda al Señor aquí. Voy a ofrendar, pero no voy a poder venir a la iglesia. No es la voluntad de Dios. Pero voy a ganar más. No es la voluntad de Dios. Pero voy a ser más famoso. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu santificación. ¿Amén? Amén. O sea, ¿qué te lleva a ser más santo? Esa es la voluntad de Dios. No como el hermanito que dice, Señor, estoy enamorado de la hermana que venga con falda azul. Y venía con falda azul porque era la única que tenía. Pero no es así la voluntad. Señor, la voluntad de yo sé que va a ser tu voluntad. Si se va toda la luz en Lima, yo sé que va a ser tu voluntad. Y no se va a ir, hermano. Pero hay gente que vive así, vive de visiones, de sueños, de revelaciones. No es así, hermano. El cristianismo no es de visiones, de revelaciones, de sueños. Váyase a la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable? Váyase a la Biblia. Y lo vamos a ver en octubre. Una conferencia extraordinaria, hermano. Extraordinaria. De todo lo que la Biblia dice acerca de este tipo de enseñanzas falsas que se están metiendo dentro de la iglesia. Pero, amados santos del Señor, estamos para vivir santamente en la voluntad de Dios. ¿Qué necesita para aprender la voluntad de Dios? Renovar su mente con la palabra de Dios. Número 2, Jesús fue servicial con los demás. Número 1, Jesús fue obediente. Pero número 2, Jesús fue servicial con los demás. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos ido a un hospital? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a un hospital? Ahí el hermano Fernando dice, yo trabajo ahí, el médico, ¿no? Pero me refiero a cuántos de nosotros hemos ido a un hospital a predicar la palabra de Dios. No, que eso lo hagan los pentecostales, porque al final ellos dicen que sanan. Claro que eso, no, un ratito. Está bien que nosotros creamos que Dios sana según su voluntad. O sea, que Dios no manda a gente a sanar. Porque si alguien tuviera el don de sanidad, que ponga su clínica, pues, ¿no? Claro, si alguien tiene el don de sanidad, ponga su clínica. Como no pone su clínica, entonces no tiene el don de sanidad. Entonces, pero el predicar en hospitales no solamente depende de pentecostales. Porque sabe una cosa, esas personas que están mal, tal vez van a morir. Y también tienen que escuchar el evangelio. Así que, ¿cómo va un pentecostal? Un pentecostal va y dice, bueno, usted está enfermo, sí, Cristo le puede sanar en esta hora, arrepiente de sus pecados y Cristo le sana. Eso es un falso evangelio. Es un falso evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque si Dios no lo quiere sanar y se lo quiere llevar, o sea, no puedo predicar así. Eso déjelo que ellos predican así. ¿Sabe cómo usted puede predicar en un hospital? Vaya usted y compártele, mire, usted es un pecador, usted ha pecado delante de la ley de Dios, la Biblia dice que hay una solución y esa solución para el pecado se llama Cristo. Si Dios lo quiere sanar bien y si no lo quiere sanar bien, pero en esta hora esté seguro de irse al cielo.
sea que se muera o sea que viva, usted tiene que estar seguro de irse al cielo. Ese es el evangelismo. ¿Amén? Ese es el evangelismo correcto, porque eso depende de la voluntad de Dios. Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros vamos a hospitales a compartir el evangelio? Hay gente que está muriéndose, hermanos. Muriéndose, cada minuto está muriendo gente. Y nosotros no estamos yendo a los hospitales a predicar. Hermanos, hay muchísimos folletos atrás. ¿Por qué mejor terminando el servicio no se le acerca a Jonathan y dice, hermano Jonathan, deme un poco de folletos, voy a repartir? ¿Por qué no? Se acabó el amén. ¿Amén? Amén. Hermanos, hagámoslo. Yo también voy a compartir. Y donde vaya, usted va en el taxi, va en el carro, va por ahí, va al vecino, deje debajo de la puerta. Hermanos, repartamos folletos. Y va a ver que Dios va a mover corazones al arrepentimiento. Pero es nuestra labor hacerlo. En el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13 dice la Biblia: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia aquí y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Oiga, esto es impresionante. Es impresionante. Jesús está pasando por allí y ¿sabe con quién se encuentra? Con Mateo. ¿Y Mateo qué era? Publicano. Y Cristo le dice, sígueme. Para que Cristo le diga a alguien, sígueme, ya lo convertía en un apóstol. Sígueme. ¿Y él qué hizo? Dejando todo, lo siguió. Es igual que Pedro y Juan, dice, y dejando las redes, lo siguieron. Algunos deberían dejar las redes, Facebook, Twitter, ¿no? Deberían dejar todo eso y seguir a Cristo. Dejando las redes. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó su banco de los tributos y se fue detrás de Jesús. ¿Y qué dijo? Yo no puedo callarme la boca, este hombre ha transformado mi vida. ¿Y qué hizo? Invitó a todos sus amigos. ¿Y a quién invitó? A los 40 ladrones. Y cuando Jesús le dice, Señor, te invito a mi casa, quiero que le compartas a todos mis amigos. Yo me imagino al Señor entrando con todos los apóstoles ahí a la fiesta que había hecho Mateo, ¿verdad? Y encontrando, hermano, publicanos y pecadores y borrachos y de todo, era terrible. Es que era el único tipo de gente que conocía a Mateo. Y ahora los fariseos pasaron por ahí y ven, ¡ah! Jesús con los pecadores, mira tú. ¿Cómo es posible que se va a sentar con los pecadores? Y Jesús le dice, un ratito, escuchen acá. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esta gente está enferma de pecado. Yo estoy aquí para sanarles a ellos. Ahora, eso no significa que usted se va a ir a la discoteca. Yo soy la luz del mundo. Soy la luz del mundo, me voy en medio de la discoteca para resplandecer. No significa eso. Significa que no tenemos que hacer discriminación al evangelizar. ¿Amén? Ayer iba en el carro, volviendo ya para mi casa, y para el lado de atrás del carro habían, hermanos, 4 homosexuales. 4, y cada vez que el carro saltaba, caía, cuando estaban las patas, ¡ay! Gritaban. Y yo no sabía si reírme o no, pero hablaban sus cosas y era terrible lo que hablaban, hermano. Y estaban molestando a un borrachito del costado, era terrible. Y hermanos, hay gente que puede decir, no, ese se merece ir al infierno, no, mejor no le doy folleto. ¿Por qué no? Dele un folleto, compártele la palabra, háblele de Cristo, hermano. ¿Amén? Sí. Cristo no puso etiqueta a nadie, Cristo predicó, Cristo evangelizó, Cristo enseñó, y el poder de la palabra de Dios los cambia, hermano. ¿Amén? Pero no puede decir, no, este se va para el infierno, este no le predico. Mi vecina, qué antipática, esta sinvergüenza, como viene todos los días me pone la basura enfrente de la casa, que se vaya al infierno, no le merece que le predique el evangelio. ¿Cómo que no? Vaya y se va, y cuando se dé cuenta que es una pecadora y convierta su vida al Señor, ya no le va a poner la basura allí. Pero vaya y predique, vaya y enseñe, vaya y evangelice. Hermanos, hay que actuar como Jesús, con misericordia.
Tenemos que ayudar a los necesitados. Cristo lo hizo en Gálatas capítulo 6, versículo 10. La Biblia dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, nuestra prioridad debe ser siempre ¿quién? Los hermanos. Si usted ve que un hermano está pasando necesidad y el hermano va y le toca la puerta y usted está ahí, uy, ya llegó. Juanita, llegó el hermano, tapa la olla, guárdala. ¿Cómo va a hacer eso, hermano? Y hay clientes así. Guarda la olla, tápala, que no se dé cuenta que nadie ha cocinado. Todavía viene el hermano y dice: hermano, estoy pasando esta... Sí, hermano, me imagino. ¿Quién es el hermano ahí? Que ha cobrado hasta gratificación a Colombia. Su 28 cobra así, por eso, hermano. Y va el otro y le dice: hermano, estoy pasando esta necesidad, quiero que me ayude, ¿no? Voy a ayudar, hermano. Sí. Estoy dispuesto a ayudar en esta hora. Sí, hermano, sí, vamos a orar por usted. Cierra sus ojos ahí. Señor, ayuda a mi hermano que está mal de economía, ayúdalo, Señor, dale un trabajo, amén. Ya, hermanito, vaya usted, vamos a hablar por usted y toda la familia. Eso es maldad. Primero de Juan 3:17, ¿qué dice la Biblia? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Tenga cuidado. ¿Sabe lo que dice Juan? Si usted ve a su hermano que tiene necesidad y usted no hace nada por su hermano, tal vez usted no es salvo. Está hablando de los hermanos de la... Sí. Está hablando de los hermanos, o sea, tal vez usted ni siquiera sea salvo. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Porque si usted es salvo, su corazón le va a atraer a otro salvo. Y se va a doler por la necesidad de ese salvo. Y va a decir: Cristo murió por mí, Cristo murió por él, ¿por qué no lo voy a ayudar? Cuidado, porque tal vez si usted cierra su corazón, ni siquiera es salvo. O amando los bienes de este mundo, ni siquiera entendí el Evangelio. Tengamos cuidado, hermano. No podemos rehusar ayudar a las personas. No solamente a los salvos, también a los incrédulos. En Mateo 5:42 dice: al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Pastor, perdón, pero hay un montón de sinvergüenzas que suben a los carros en el nombre del Señor, hermanito. Sí. Entonces, sí. Ahora, la verdad es que hay muchas personas que hasta se dicen varoncito. Sí. Hermanos, hay que orar. Hay que orar para que Dios nos dé sabiduría. Yo creo que Dios nos da sabiduría a nosotros, de qué persona realmente está necesitada y qué persona no está necesitada. Así que oremos para que Dios nos dé la sabiduría, ¿no? Ahora, en el caso de los creyentes, no, a todos los creyentes tenemos que ayudar, pues son creyentes. En el caso de los incrédulos, que Dios nos dé la sabiduría para saber a quién tenemos que ayudar. Hermanos, ¿Jesús fue un ejemplo de servicio o no? Claro que sí. En el libro de Juan, capítulo 13, versículos 12 al 17. Juan 13, 12 al 17 dice: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Le lavó los pies y les preguntó: ¿saben lo que he hecho? Y todos dijeron: ay, claro, pues si nos ha lavado los pies. No, Jesús estaba diciendo otra cosa. Jesús estaba diciendo: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque yo lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagáis. De cierto los digo. ¿Qué significa de cierto? Es la pura verdad. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las... No solamente saberlo, hay que practicarlo. Ahora, eso no significa que usted va a coger su tina después y va a buscar a los hermanos para lavar los pies. No vaya a hacer eso. Pero sí significa que usted tiene que estar presto para servir a los hermanos. ¿Amén? Presto para servir a su iglesia local. Presto para hacerlo. Hermanos, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El creyente tiene que estar dispuesto. Hermanito, ve que el pastor está ahí, que ya no puede más, que le ha limpiado, ha barrido, trapeado, ha encerado, ha pintado todo, hermano, y el otro hermano está sentado ahí con el celular. No digo de nadie, ¿no? Es un ejemplo. El hermano que está ahí sentado con el celular y todavía el pastor dice: hermanito, por favor,
Él puede ayudar a barrer la parte de afuera de la vereda. ¿Y sabe lo que dice? Uy, pastor, no tengo el don de servicio. No tengo el don de servicio. Bueno, en realidad hay un don que es el don de servicio, eso lo dice Romanos. Pero es muy distinto a ser servicial. Una cosa es el don de servicio, que es un don que Dios lo da. Y otra cosa es que Cristo nos ordena a todos a ser serviciales. Porque Él dijo, ejemplo les he dado. Yo siendo Señor, yo siendo maestro, ahora soy pastor. Ahora soy pastor. Hermano, barre usted. Ahora soy pastor. Hermano, usted trapee. Hermano, usted acá. Hermano, usted acá. Hermano, usted acá. Ya se siente importante porque es el pastor. No, es incorrecto. Está mal. Puede ser líder, puede ser pastor, puede ser copastor, puede ser el presidente de la república. Pero hermanos, estamos llamados a servir. ¿Amén? Amén. Estamos llamados a servir. Y número 3, terminamos aquí. Jesús vivió una vida consagrada a Dios. Jesús vivió una vida consagrada a Dios. Jesús vivió una vida consagrada a Dios. Hermanos, Cristo enseñaba la palabra de Dios. En el libro de Mateo 9:35, la Biblia dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús es un ejemplo de estudio de la palabra de Dios y un claro ejemplo de la aplicación de la palabra de Dios en su vida. Él compartía con todos la palabra de Dios. Él estaba recorriendo, enseñando, predicando. Pastor, no puedo salir a evangelizar mucho porque tengo alguna dificultad de trabajo, de salud, etcétera. Hermano, pero puede llevar folletos, puede entregar donde usted está. Puede hacer algo para evangelizar. ¿Amén? Amén. Tenga cuidado porque si no quiere evangelizar, de repente ni es algo. Eso lo dice la Biblia. Ni siquiera, si usted no tiene ese interés de que otros vengan al evangelio, porque de repente usted ni siquiera es algo. Estamos llamados a evangelizar, a compartir, a entregar un folleto, a hablar de Cristo a otras personas. Jesús es un claro ejemplo de una persona que vive en la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Jesús mantenía comunión con su Padre, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, Cristo, a pesar de ser Dios, no perdía su comunión con Dios. A ver, ¿cómo? No la entendí. Siendo Dios, ¿no perdía su comunión con Dios? No. ¿Cómo es eso? No lo sé, pero Él paraba orando. ¿O no? Él paraba orando, le decía a su Padre el Señor y le entregaba sus cargas a su Padre. Siendo Dios, hermanos, entregaba sus cargas a Dios su Padre. Hermanos, Jesús era un hombre consagrado. En el estudio de la Biblia, en la oración dice, siendo aún muy de mañana. Y algunos no pueden ni vigilar, hermano. Imagínense. Siendo aún muy de mañana, se levantaba y oraba al Señor. Hermanos, Cristo es un claro ejemplo de una persona que mantenía comunión con su Padre. Es un claro ejemplo de una persona que venció el pecado con la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, verso 4 dice, y Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la vida, de la boca de Dios. Hermanos, ¿quiere llevar una vida victoriosa? ¿Amén? Amén. Si quiere llevar una vida victoriosa, entonces aprenda la palabra de Dios. Y en el momento de la tentación, recite la palabra de Dios. Si en el momento de la tentación usted recita la palabra de Dios, va a salir victorioso, porque Jesús también usó la misma arma que usted está usando, la palabra de Dios. Por eso, ¿cuánta de nuestra mente se está llenando de la palabra de Dios? Hay creyentes que llenan su mente de pornografía, hay creyentes que llenan su mente de al fondo hay sitio, hay creyentes que llenan su mente de combate, de esto es guerra, y de tantas anormalidades, hermano, y no tienen tiempo de leer ni estudiar la palabra de Dios. Nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Es lo único que nos va a ayudar a nosotros a luchar contra el pecado y la maldad. Hermanos, vivir el evangelio de la vida santa de Jesús es imitar el ejemplo de obediencia de Dios, es imitar el ejemplo de servicio a los demás, es imitar su ejemplo de consagración. Jesús fue obediente, usted tiene que ser obediente. Jesús fue servicial, usted tiene que ser servicial.
Jesús fue consagrado a Dios, usted tiene que ser consagrado a Dios. ¿Me entienden o no? Eso es vivir en nuestra vida, copiar el Evangelio de la vida de Jesús en nosotros. Vamos a orar en esta mañana.